Bien, antes de entrar en el tema de la gran tribulación en sí, con detalle, de alguna forma podríamos decir oficial, según el libro, ya que estamos siguiendo el libro al final de los tiempos, antes digo de entrar en ese capítulo más amplio de lo que es la gran tribulación, me gustaría tocar un tema importante que es el de los 144.000 sellados. Creo, y a muchos le parece también, que es uno de los temas más enigmáticos que hay con respecto a los personajes del fin de los tiempos. Sin duda de Apocalipsis. ¿Quién son los 144.000 sellados? Antes de hablar de ello, me gustaría que tomáramos en cuenta algo que también es muy interesante dentro de todo el contexto del tiempo del fin. Antes del siglo XIX, toda la cristiandad había creído que la gran tribulación precedía a la venida de Cristo. Digo esto porque desde la primera iglesia, desde los discípulos de los discípulos, los padres de la iglesia, como se les conoce, algunos de ellos escritores, no vamos a hablar ahora de ellos, pero hay algunos muy interesantes. Y también hay un reflejo de la escatología, de lo que era el Apocalipsis, el tiempo del fin, en algunos de sus escritos. Por ejemplo, Ireneo de Lyon, que habla bastante acerca de qué haría la Iglesia durante el reinado del Anticristo y qué haría el Anticristo en contra de la Iglesia. Así que esto de que la Iglesia estaba en la gran tribulación ya procede de aquellos tiempos. Estamos hablando del siglo I, II, III de nuestra era cristiana, cuando estaban aquí esos padres de la Iglesia o santos padres de la Iglesia, como digo, que estuvieron escribiendo y estuvieron compartiendo lo que ellos habían oído de los apóstoles, lo que habían oído de los discípulos directos de Jesús. Digo esto porque no fue hasta el siglo XIX que algunos personajes, algunos evangelistas o evangelizadores, como es el caso de Trotter y Smith en Estados Unidos, que llegaron a escribir también, se recopilaron sus predicaciones y ellos predicaban con este argumento, supuesto que Jesús dijo que nadie sabía la hora en la que Él vendría y de hecho advierte que estemos siempre velando y orando, listos, atentos, porque el Señor puede venir o vendría en el momento en que nadie lo esperara o que no estuvieran en la actitud de saber que venía. Entonces ellos razonaron. Estoy hablando de los autores y evangelizadores Trotter y Smith. Ellos, como muchos otros en ese momento, estaban razonando esto. Si Jesús va a venir en un momento en que no sepamos, entonces tiene que venir antes de la aparición del Anticristo. De no ser así, si ya estuviera el Anticristo en la tierra, entonces ya se sabría más o menos, de acuerdo con las Escrituras, porque se dice cuánto tiempo va a gobernar, cuánto tiempo va a ser su reinado, entonces ya se sabría más o menos cuándo iba a venir Jesús y por tanto eso haría que se perdiera esa especie de sorpresa de que Jesús vendría como ladrón en la noche, de que Jesús vendría en la hora en que nos esperaba, etc. A consecuencia de ese razonamiento y también por otras motivaciones, un sector de la Iglesia comenzó a predicar y a enseñar que la Iglesia no estaría en la gran tribulación, sino que las cosas ocurrirían de otra manera, es decir, Jesús vendría primero en una especie de arrebatamiento silencioso, secreto, desaparecerían los cristianos, ya sabemos que eso hasta se ha puesto en películas que se han viralizado, y después
aparecería el anticristo. De esta forma se conservaría el fenómeno sorpresa de la venida de Cristo. Bien, el razonamiento parece hasta interesante y quizá plausible, pero ¿qué pasa con el resto de la Escritura que dice que no va a ser así? ¿Qué pasa con todos los demás versículos y textos y pasajes, capítulos enteros, en donde podemos descubrir que ese no es realmente el meollo de la cuestión, no es el arrebatamiento o el rapto, como se le quiera llamar, de la Iglesia, no es un fenómeno anterior a la tribulación, sino después de esa tribulación. En Mateo 24, en Marcos 13, en fin, en distintos capítulos donde Jesús mismo narra cómo sería, nos advierte claramente que después de la tribulación de aquellos días, después de haber anunciado la gran tribulación, y entonces describe la venida de Jesús. Y entonces describe además la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los santos, es decir, que los ángeles serían enviados para reunir, recoger a sus escogidos y traerlos con él. Lo que comúnmente conocemos como el arrebatamiento. Por tanto, al haber tantas escrituras como las hay, que no encajan en esa visión, en esa predicación o forma de enseñanza de que habría un arrebatamiento pretribulacional, entonces nos tenemos que cuestionar si realmente las cosas son así, si el caso es que no encajan. Entonces tenemos que tomar el compendio de las Escrituras y tratar de ver el cuadro de la manera más clara posible. ¿Por qué estoy diciendo esto cuando hablamos de los 144.000? Precisamente porque los 144.000 van a ser sellados para atravesar todas las plagas del tiempo del fin, las plagas del reinado del anticristo, sin que a ellos les toque. En el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo 14, en los dos, y son los únicos en los que se menciona, aparecen esos 144.000. Primero, en el primer capítulo, en el 7, para decir de parte de Dios a los ángeles que están a punto de tocar la trompeta y que aparezcan todas esas plagas o catástrofes naturales o sobrenaturales, les dice, no toquéis todavía hasta que no hayan sido sellados los siervos de Dios, los 144.000. Y nos deja entrever que son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. En este sentido, algunos han pensado, bueno, pues eso solo puede ser de Israel, solo pueden ser judíos o israelitas. Pero esto es muy dudoso en el sentido de que, primero, son creyentes porque tienen el sello de Dios y el sello de Cristo, nos diría también en el capítulo 7 y 14, el sello de Cristo en sus frentes. Por tanto, son creyentes en Jesús. No estamos hablando de judíos que esperan al Mesías y que están por convertirse, no. Estamos hablando de verdaderos creyentes, verdaderos discípulos de Jesús y por tanto son parte de la Iglesia. No podemos llegar a confundir las cosas hasta el punto de separar a los cristianos judíos de los cristianos gentiles. Al principio había los que conocemos como judaizantes que persiguieron mucho a Pablo y que pretendían que hubiera esa separación. Una cosa son los gentiles, otra cosa son los judíos. Los dos pueden ser cristianos, pero se mantienen separados. No, eso para Pablo era totalmente contrario al propósito de Dios. El mismo Jesús había dicho que tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel, pero que serían traídas y habría un rebaño y un pastor. Y Pablo se esfuerza muy insistentemente en este concepto. Ya no hay dos pueblos, hay uno, y es en Cristo. Entonces, para Dios, Israel por sí mismo no tiene ese protagonismo que se le pone,
porque es solamente en Cristo cuando Israel adquiere la verdadera ciudadanía celestial. No lo olvidemos. Una cosa es la ciudadanía terrenal, que pertenecía al Israel del Antiguo Testamento, y otra cosa es la ciudadanía celestial, que es igual para judíos o para gentiles siempre y cuando estén o estemos en Cristo. Así que si hay judíos convertidos a Cristo, ahí está la Iglesia. No podemos separar una cosa de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que los 144.000 que son sellados son la Iglesia. No son un pueblo aparte, están en Cristo y por tanto somos un rebaño, somos un pueblo. Creo que esto nos ayudará a entender el concepto. La Iglesia está en la gran tribulación, sin duda. La Iglesia, los creyentes en Cristo, dicho de otra manera, están aquí mientras ocurren todas esas plagas. Ahora, otra cosa es exactamente cómo entendemos lo que dice de 12.000 de cada tribu. Hay 12 tribus, supuestamente tiene que haber 12 tribus, y 12.000, con lo cual el 12 queda reflejado en todo este concepto. Y si lo profundizamos en el tema, debe haber alguna forma de simbolismo en toda esa descripción del por qué el 12, los 12.000, que son 144.000, 12.000 por 12. Entonces, sería interesante considerar que de lo que nos está hablando es de un conjunto representativo de la Iglesia, un conjunto representativo del pueblo de Dios, porque el 12 en la Escritura expresa pueblo completo de Dios. Expresa también liderazgo o gobierno del pueblo de Dios. Había 12 tribus que conformaban el pueblo. Jesús escoge a 12 apóstoles. Pero además es que Moisés llama a 12 espías, uno de cada tribu, para entrar en la tierra prometida. Ese 12 se va repitiendo incluso hasta el final, cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén, que se nos dice que tiene 12 puertas con 12 perlas, que son las que dan entrada a cada una de las tribus. Podríamos considerar, al haber sido llamados a formar el mismo rebaño, ¿será que cada uno de nosotros los cristianos, al estar en Cristo, de los gentiles que vinimos a Cristo, entramos a formar parte del Israel de Dios? Yo creo que sí. Y que por tanto formamos parte de sus tribus. No sabemos exactamente cómo lo tendrá configurado Dios. Lo que sí es claro es que en este pasaje se nos dice algo especial. ¿Qué es? Es que no se cuentan las 12 tribus, no se mencionan las 12 tribus. Por ejemplo, la tribu de Dan no está. Está, sin embargo, la tribu de Efraín, que no era precisamente sino el hijo de José. Pero al dejar a Leví, a la tribu de Leví, dentro de la tierra, repartidos entre la tierra, al compartir o partir o repartir en 12 áreas, la tribu de Leví quedó como la tribu sacerdotal y en vez de José figuran sus dos hijos, Efraín y Manasés. Pero ¿qué pasa con la descripción que se nos da en Apocalipsis? Porque ya no están los dos hijos. Y quien sí está es Leví y no está Dan. ¿Por qué no está la tribu de Dan? Esto se ha cuestionado y siempre se ha pensado la tribu de Dan no está porque Dios ya la había descalificado por su constante y continua idolatría, desde que entraron en la tierra prometida hasta la dispersión por Asiria, muchos siglos después. Entonces, quizá por eso la tribu de Dan ha quedado fuera, e incluso algunos dicen que el anticristo debe proceder de la tribu de Dan. De una forma u otra, lo que podíamos quizá considerar es, Apocalipsis nos está hablando de un símbolo del pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios estará en la gran tribulación representado por esos 144.000.
Y esos 144.000 tienen el sello de Dios en su frente, lo cual les protege. ¿Es el liderazgo? ¿Es el liderazgo de la Iglesia en medio de la tribulación? No sabemos con exactitud. Lo que sí se nos dice en Apocalipsis 14 es que ellos estarán en la Nueva Jerusalén, en Sion, gobernando con Cristo. Por tanto, también nos hace pensar en el liderazgo del pueblo de Dios o de la Iglesia, podríamos llamar, del rebaño de Cristo. Así que aquí tenemos este concepto que aún sigue un poco en misterio, con ciertas interrogantes, pero que sin duda es un tema importante dentro de la Escritura. Repito, desde el capítulo 7, en el capítulo 14, se nos menciona a este grupo, a estos 144.000, como ese grupo especial sellado por Dios para atravesar todas las catástrofes sin que se vean afectados por ellas. Bien, quería dejar esto aquí. Espero que esto nos ayude a, cuando leamos estos capítulos, a tratar de ver, primero, que el pueblo de Dios va a estar aquí, que el pueblo de Dios va a atravesar esa etapa, pero que va a tener protección, que va a tener el sello de Dios. El apóstol Pablo nos decía que, como dice en 2 Corintios capítulo 5, que Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu. Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Y ese sello de Dios en nosotros, desde el Espíritu, está representando a su iglesia en la tierra. Somos su pueblo, el pueblo verdadero, que en Cristo, como la raíz de Isaí, en Cristo formamos parte de Israel. ¿Qué Israel? ¿El natural? ¿El que procede del nacimiento? No. El Israel espiritual, el Israel de Dios, por la fe, hijos de Abraham. Por la fe en Cristo, hijos de Dios. Os dejo con esta reflexión.